Muy excelente día, mi nombre es Orlando Hayer y el día de hoy queremos presentarles junto a mis compañeros nuestro proyecto experimental. Nuestro proyecto experimental se titula Efecto de la radiación solar sobre la producción de oxígeno en Letna Minor, o comúnmente conocida como lenteja de mar. Para iniciar, es importante recordar que la fotosíntesis es un proceso biofísico donde las plantas usan la energía de la luz para producir compuestos orgánicos y asimismo liberar oxígeno. Este proceso depende directamente de la cantidad de luz que reciben los cloroplastos. Cuando la luz es muy baja, la planta no puede producir suficiente energía. Y cuando la luz es demasiado alta, puede ocurrir un estrés lumínico o un daño en los pigmentos fotosintéticos. Por esa razón, quisimos estudiar cómo diferentes niveles de radiación solar medidos en ppfd. ppfd significa cantidad de flujo o densidad de flujo de fotones fotosintéticos. El ppfd mide cuántos fotones de luz útiles para la fotosíntesis llegan cada segundo a un área específica. La cantidad de esta medida o la unidad de esta medida es micromoles por metro cuadrado por segundo. Entonces, quisimos estudiar cómo diferentes niveles de radiación solar medidos en ppfd afectan la producción de oxígeno en la planta acuática Letna Minor, que es ideal para estudios. Básicamente esta planta es ideal para estudios rápidos por su crecimiento y su sensibilidad a la luz. Nuestro contexto de interés investigativo, la motivación que prácticamente llevó a este experimento surge de que con el cambio climático, sabemos que con el cambio climático los niveles de radiación solar están aumentando y siendo variables. Las plantas acuáticas como Letna Minor reaccionan rápidamente ante la luz, por lo que sirven como bioindicadores. Además, la relación entre la radiación solar y la producción de oxígeno están directamente conectadas con la tasa fotosintética. Por eso, creemos que estudiar esta relación permite entender cómo las condiciones ambientales actuales pueden afectar procesos biológicos tan importantes. Como justificación de este proyecto, primeramente quiero explicar el concepto de radiación solar. La radiación solar básicamente es la energía que el Sol emite y que viaja por el espacio en forma de ondas electromagnéticas hacia la Tierra, donde la percibimos principalmente como luz y calor. La luz visible es la que ven nuestros ojos. Los rayos UV, que son los rayos ultravioletas, son los que broncean o queman la piel. La radiación infrarroja es la que sentimos como calor. Entonces, toda esa mezcla de luz y calor es lo que llamamos radiación solar. Teniendo en cuenta eso, este proyecto es importante porque permite relacionar una variable física, que es la radiación solar, con una variable biológica cuantificable, que es el oxígeno disuelto en el agua, lo cual fortalece la comprensión biofísica del proceso de fotosíntesis. También ayuda a entender cómo la luz, que es una forma de energía, controla procesos vitales y cómo las variaciones ambientales pueden alterar los ecosistemas acuáticos. Buenas tardes, mi nombre es Gilton Alicio Carras Bracho y hoy vengo a exponerle sobre nuestro proyecto, específicamente la pregunta problema. ¿Cómo influye la densidad de la radiación solar ppfd en la producción de oxígeno durante la fotosíntesis del Letna Minor? Hipótesis: si la radiación solar aumenta, entonces la producción de oxígeno en Letna Minor aumentará hasta un punto óptimo, pero en niveles excesivos puede generar disminución por estrés lumínico. Justificación: a niveles biofísicos, la fotosíntesis depende del flujo de fotones que excita de los pigmentos del fotosistema. Las radiaciones bajas generan una tasa fotosintética limitada. Los valores intermedios aumentan la producción de oxígeno. Las radiaciones demasiado altas podrían producir inhibición por exceso de energía
Y en este experimento se evaluaron los tres niveles de rango. Como objetivo general tenemos determinar cómo diferentes niveles de radiación solar influyen en la producción de oxígeno en plantas acuáticas de Lyman minor. Como objetivos específicos tenemos primero, medir la producción de oxígeno de Lyman minor bajo 3 niveles de radiación solar. Como segundo tenemos identificar el cambio en la concentración de oxígeno después de 20 minutos de exposición. Y de tercero tenemos es comparar los tratamientos para identificar el nivel de radiación más favorable o más desfavorable. En las variables tenemos la variable independiente, que es la radiación solar, donde se da con las iniciales ppfd, que en español significa densidad de flujo de fotones fotosintéticos, donde los valores utilizados fueron 330 ppfd, que fue el alto, el medio, que fue de 189 ppfd, y el bajo con los valores de 6 ppfd. Como variable dependiente tenemos la producción de oxígeno medida con oxímetro. Se analizó el cambio entre concentración inicial y concentración final. Las variables controladas tenemos el volumen del agua, que fueron 400 mililitros en cada ensayo, el tipo de planta, que fue Lyman minor, el tiempo de medición, que fueron 20 minutos, el tipo de recipiente, que fueron frascos similares, y el método de medición, que fue por oxímetro. En el diseño metodológico de este proyecto, la metodología consistió en colocar cantidades similares de la planta Lyman minor en 3 frascos con el mismo volumen de agua. Luego se ubicó cada frasco en un nivel distinto de radiación, en sol directo, en sombra y bajo techo. Para cada uno de esos frascos, de esas muestras, se tomó la lectura inicial de oxígeno con el oxímetro dispuesto en el laboratorio de química de la Universidad de La Guajira. Se dejaron luego nuevamente las muestras expuestas durante 20 minutos en los distintos tipos de radiación solar, y luego de ese tiempo se tomó nuevamente la lectura final de oxígeno. Finalmente se calcularon las diferencias de oxígeno para determinar si la fotosíntesis aumentó o disminuyó. En la tabla de datos tenemos los siguientes resultados. El primer ensayo, que fue en la condición de sol directo, la medida que nos dio fue de radiación solar, fue una medida de 330 ppfd. El oxígeno que se midió antes de exponerlo al sol o a la radiación solar fue un oxígeno disuelto inicial de 7.8. El oxígeno final, luego de la condición o de adaptarlo o de exponerlo al sol, fue un oxígeno de 10.78. El oxígeno disuelto, eso quiere decir que aumentó 2,98. Esa fue la diferencia entre el oxígeno inicial y el oxígeno final. En el segundo ensayo podemos ver que fue expuesto a una sombra. En la sombra, la cantidad de radiación solar nos dio un valor de 189 ppfd. El oxígeno inicial, si pueden ver, para los 3 ensayos fue similar. En el segundo pues fue 7.95, y el oxígeno final, luego de exponerlo a la radiación solar de 189, dio un oxígeno final disuelto de 6,18, lo cual vemos en la diferencia que disminuyó. Lo mismo para el tercer ensayo, que fue la exposición bajo techo. La cantidad de radiación solar expuesta fue de 6 de ppfd. Y pues el valor inicial antes de exponerlo fue de 7.15 y el valor final fue de 5,91, lo cual disminuye también en la diferencia a menos 1,24. Analicemos los resultados expuestos en la tabla de datos. En el sol directo fue una cantidad de radiación de 330 ppfd. En este caso, el oxígeno aumentó en 2,98 miligramos por litro. En el segundo ensayo fue una radiación de 189 ppfd.
y en esta el oxígeno disminuyó en menos 1,77 miligramos por litro. Y en el tercer ensayo, que fue pues la planta bajo techo, que fue una radiación de 6 ppfd, el oxígeno también disminuye 1,24 miligramos por litro. El único tratamiento donde hubo producción neta de oxígeno fue en el sol directo. Para interpretar estos datos de forma matemática, se calculó la diferencia entre el oxígeno final y el oxígeno inicial. El valor positivo indica que la fotosíntesis fue neta, o sea, que aumentó. Y los valores negativos indican que la respiración fue mayor que la fotosíntesis. Eso quiere decir que la planta tuvo que gastar energía para poder subsistir o alimentarse. En este caso, no realizó fotosíntesis. Analizando los resultados de una forma más profunda, los resultados indican que el EDMA minor responde mucho mejor en condiciones de alta radiación. En el tratamiento de sombra y bajo techo, la luz fue insuficiente para mantener una fotosíntesis positiva, por lo que la planta consumió más oxígeno del que produjo. Esto muestra que la planta tiene un punto de compensación lumínica por encima de los 189 ppfd, al menos en las condiciones que experimentamos. Además, aunque se esperaba la posibilidad de un estrés lumínico en la condición de 330 ppfd, no se observó ningún indicio. Por el contrario, fue el nivel más eficiente para la producción de oxígeno en la fotosíntesis. Buenas tardes, compañeros y profesor. Para los que no me conocen, mi nombre es Dailet del Valle y hoy vamos a hablarles sobre las inferencias de nuestro proyecto. La luz determina la tasa de la fotosíntesis. La radiación insuficiente es igual a respiración neta. La relación es cuantificable y directa. Hoy vamos a hablar también sobre las conclusiones que tuvimos de dicho proyecto. Primero, la radiación solar influye significativamente en la producción de oxígeno. Las hipótesis confirman que mayor luz, mayor producción de oxígenos. El objetivo general se cumplió en su totalidad y el nivel de PPT produjo la mayor fotosíntesis. Muchas gracias. Recomendación: controlar la temperatura del agua para mejorar una precisión. Usar un sensor ppfd profesional para mayor exactitud. Ampliar los niveles de radiación para identificar los puntos óptimos reales. Repetir el ensayo con más réplicas para analizar estadísticas más robustas y medir el pH y temperatura, ya que influyen en el oxígeno disuelto.